Salmo 119. Como todos sabemos, es un salmo que nos habla precisamente de la palabra del Señor, ¿cierto? El Salmo 119 es un salmo acróstico, por eso usted ve que está dividido en diferentes secciones y cada una de esas secciones tiene un nombrecito o unas letras arriba. Cada una de esas letras es del alfabet, es decir, del abecedario, por decirlo de alguna manera para que me entiendan, del abecedario hebreo, que se llama el alefbet. Y todo ese salmo es un acróstico espectacular. Y el tema del Salmo 119 es precisamente el texto bíblico, la palabra del Señor. Por eso yo quiero que hablemos hoy un poquitico acerca de la palabra del Señor. Curiosamente nosotros siempre, o la idea, y así se espera, que nosotros siempre leemos un texto de la Biblia, ¿cierto? Para predicar o para enseñar. Si usted no lee un texto de la Biblia, no es predicación, porque definitivamente nuestra fuente autoritativa es precisamente la palabra del Señor. Pero curiosamente, aunque nosotros hablamos de un pasaje, de un personaje, de un evento del texto bíblico, muy pocas veces hablamos del texto como tal. Y estaba preguntándole siempre al Señor durante la semana, le estoy preguntando qué quieres, qué quieres que predique. Y el Señor me hacía sentir que el tema para hoy era ese, la palabra del Señor, la Biblia como tal. Y ese tema en la academia lo llaman teología de la Biblia, pero bueno, yo no intento que sean palabras, digamos, tan elevadas, pero sí que las vayamos trabajando. Entonces le he colocado ¿por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia? Y quiero que trabajemos entonces algunos, por lo menos algunos aspectos muy, digamos, rápidamente, e incluso muy superficialmente, de el por qué la Biblia. Y un primer aspecto que yo encuentro en el por qué la Biblia es porque la Biblia es inspiración divina. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. El texto de 2 Timoteo es un texto que nosotros conocemos. Toda la escritura es útil para, leámoslo por favor, toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Voy a leerlo para no estar titubeando. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y el término que está ahí es el término teumneustos y que significa básicamente respirar a través de, insuflar, colocar algo en esa persona para que sea como un instrumento a través del cual sale eso. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante hablando del texto bíblico? Recuerde que hoy le voy a hablar del texto bíblico como tal. ¿Y por qué es tan importante el texto bíblico para nosotros? Porque en primer lugar, ese texto es inspiración de Dios. Recordemos una cosa, el Señor ha estado dando al ser humano su revelación, ¿cierto? La revelación de Dios es básicamente Dios dándose a conocer. Él, su voluntad, su obra, a la creación y al ser humano. Entonces, es decir, la revelación es Dios mostrándose al ser humano. Pero cuidado, esa revelación obviamente se dio y se vino dando con el correr del tiempo, pero muy lejano a nosotros. ¿Cómo se podía de pronto garantizar que esa revelación de Dios llegase hasta nosotros de la manera en que nos ha llegado? Pues a través de un vehículo que el Señor utilizó que se llama la inspiración. Entonces, la inspiración, cuidado, ¿qué les dije que la revelación? Es sencillamente Dios mostrando su persona, su obra, su propósito al ser humano, ¿correcto? Pero esa revelación necesitaba llegar a nosotros. ¿Cómo llega a nosotros? A través de la inspiración. ¿Y qué es inspiración? Pues sencillamente es la obra de Dios, cuidado, a través de su Espíritu Santo sobre estos hombres, los hombres santos de tiempos antiguos que colocaron por escrito este texto bíblico, ¿cierto? Entonces, la inspiración nos garantiza que esa revelación, que ese mostrarse de Dios llegue hasta nosotros con exactitud, con precisión a través del texto bíblico. De ahí que sea tan importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que este no es un libro cualquiera, ¿eh? Porque
también podemos ver nosotros en la historia que cuántas personas han matado por leer el texto, a cuántas personas los han encarcelado, los han dañado en su integridad. Perdón, a la gente lo encarcelan y la matan por leer Blancanieves y los siete enanitos o Caperucita Roja o las obras de Platón. Pero curiosamente a la gente sí la matan por esto. Entonces aquí ya tenemos que decir que realmente hay algo. Hay algo que incomoda, hay algo que estorba, hay algo que bendice, hay algo que muestra, algo que enseña, porque definitivamente no podemos decir que sea algo que se pueda pasar así como por alto, como tangencialmente. Y es porque, reitero, en primer lugar, la Biblia es inspirada por Dios. Qué bendición que nosotros podamos tener esa inspiración de parte del Señor para nosotros. Es decir, es la carta, haz de cuenta, aquella notica que te deja la persona que amas y quien te ama. Te la deja ahí debajo de la almohada, te la deja en la billetera, te deja, qué sé yo, y cómo cuando tú la lees, cómo te sientes. Y obviamente esta Biblia tiene que ser la centralidad para nuestras vidas, tiene que ser la centralidad para nuestras situaciones, amén. Tiene que ser nuestra fuente autoritativa. Definitivamente nosotros, todos los seres humanos, absolutamente todo ser humano tiene, aunque incluso no lo pueda reconocer, no lo pueda identificar en su vida, todo ser humano tiene unas fuentes autoritativas que le dictan sus códigos éticos, morales, espirituales, religiosos. Absolutamente todo ser humano. Y nuestra fuente autoritativa definitivamente tiene que ser el texto bíblico. Si es que amamos al Señor, porque ahí es esa notica que el Señor nos deja como enamorado, que nos dice, hey, te amo, hey, tengo un propósito para tu vida, hey, ¿dónde estás? Tienes que corregir esto, aquello, hey, quiero tener una intimidad contigo. Entonces, todo eso está acá en este texto bíblico. En primer lugar, ¿por qué la Biblia? Porque la Biblia es inspirada por Dios. En segundo lugar, cuidado, contiene el mensaje de Dios en palabras de seres humanos. Esto es muy importante. Fíjense, en el primer punto le dije que la Biblia era inspirada por Dios, ¿correcto? Pero en segundo lugar, le estoy diciendo que la Biblia contiene el mensaje de Dios en palabras de seres humanos. Y aquí tenemos que recordar que acabamos de decir que la Biblia era inspirada por Dios, pero ese concepto de inspiración no está digamos, uniforme en todos los seres humanos. Unos lo ven desde una perspectiva, otros lo ven desde otra perspectiva. Por ejemplo, hay unos que dicen absolutamente todo lo que está escrito aquí en el texto bíblico es palabra de Dios. Y eso se llama inspiración verbal con inerrancia. La Biblia, por ser absolutamente toda inspirada por Dios, entonces tiene que estar libre de errores, tiene que estar libre de situaciones como cuando hay un escrito hecho por un ser humano que como ser humanos errantes, pues obviamente va a haber algunas circunstancias ahí. Pero hay una teoría que dice no, en la Biblia definitivamente como Dios dictó absolutamente toda palabra y toda letra, pues entonces la Biblia debe estar necesariamente libre de errores. Eso es lo que dicen algunos y así es como trabajan el texto bíblico o como lo asimilan, como lo asumen, como lo ven. Otros dicen, no, pues la verdad no es tanto así como que todas las palabras y todas las letras. Eso se llama inspiración verbal limitada. Más bien hay una parte de la Biblia que está como exenta o exceptuada de la inspiración de Dios. Entonces ellos dicen, la inspiración de Dios en la Biblia está más por el lado de la ética, de la moralidad, de la espiritualidad. Correcto, pero otros aspectos no. Por otro lado, hay algunos que dicen, no, la Biblia tiene una inspiración parcial. Y cuando dicen inspiración parcial, básicamente lo que dicen es, el mensaje de la Biblia está inspirado por Dios, pero hay muchos aspectos, no así los ejemplos, no así los géneros literarios, no así de pronto las palabras que utiliza la persona, sencillamente el mensaje en general como tal está inspirado. Dese cuenta que no todos asumimos el concepto de inspiración bíblica de la misma manera. Hay otros que van a decir, un momento, porque es que la Biblia es el producto de unos seres humanos que están inspirados como lo está inspirado todo ser humano. Entonces, todo cristiano
tiene inspiración de Dios y los que escribieron la Biblia también tienen inspiración de Dios y por lo tanto no se necesita una asistencia divina para este asunto. Eso se llama inspiración cristiana universal, ¿cierto? O otros dicen, no, la Biblia es un resultado de genios religiosos. Entonces, los que plantean esto, que se llama teoría de inspiración natural o intuición, van a decir, no, así como en la música hay grandes genios, Beethoven, Mozart, y como la literatura también tiene a William Shakespeare, y como el arte, la escultura y la pintura tienen a su Miguel Ángel, entonces la Biblia también tiene una cantidad de genios religiosos. Y entonces esos genios dan como resultado el texto bíblico, ¿ya? Eso se llama inspiración natural o intuición. Cuidado. Recuerde que le he hablado en estos pocos minutos de que si bien la Biblia, dijimos en el primer punto, es inspirada por Dios, en el segundo punto le digo que no hay una uniformidad en el concepto de la inspiración bíblica, sino que hay varias maneras en que se ve esa inspiración. Y les dije que había una inspiración verbal con inerrancia, una inspiración verbal limitada, una inspiración parcial, una inspiración cristiana universal, una inspiración natural o intuición. Y hay otro que dice que Dios le da su mensaje a los seres humanos, pero permite que ese ser humano empiece a trabajar de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus géneros literarios preferibles, de preferencia o de acuerdo a su posición política, económica, en fin, eso se llama inspiración dinámica. Usted definitivamente ya tiene una manera en que ve la inspiración de Dios. Espero que esa manera sea definitivamente la más adecuada. En este momento quisiera decirte que obviamente la Biblia, por un lado, tiene una agencia divina, un agenciamiento, es decir, una supervisión divina, definitivamente. Pero por el otro lado, la Biblia tiene una actividad humana. Dios no inspiró totalmente el texto bíblico de tal manera que los seres humanos no tuvieron ni siquiera que pensar, solamente como autómatas prestaron su manito para que escribiera lo que el Señor les estaba diciendo. Suena muy romántico, es bonito, es ideal, pero no fue así. Y gracias a Dios que no fue así, porque el Señor siempre ha pretendido trabajar en equipo con el ser humano. Y cuando Él decide colocar por escrito esta revelación que había viniendo al ser humano, entonces dice, pues como esa revelación es mi mostrar al ser humano, es mi obra, mi propósito para el ser humano, pues entonces voy a dejar que ese ser humano también forme parte de este texto. Y evidentemente así es. En la Biblia está el mensaje de Dios, pero está en palabras de seres humanos, está en un contexto humano, con un idioma humano, ¿correcto? Y obviamente es una obra que está, reitero, agenciada por una parte divina y por la otra parte con una actividad humana. Eso tiene un término en la teología que es un término un poco complicado. Eso se llama teándrico. Teándrico es cuando algo tiene precisamente como las dos naturalezas, es cuando una obra de dos naturalezas, es por una parte la humana y por el otro lado la divina. Y se pretende entonces que la Biblia es eso, una obra teándrica. Pero cuidado, no podemos enfatizar demasiado ni uno ni otro aspecto. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Se acuerda que le estoy hablando en este segundo punto que la Biblia es palabra de Dios en palabras de seres humanos? Desde esa perspectiva, nosotros no podemos enfatizar demasiado un aspecto o el otro del texto bíblico, porque vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Si vamos a enfatizar demasiado el aspecto divino, pues entonces esto se termina siendo un libro en el cual yo no me siento identificado, un libro en el cual yo no puedo sacar lecciones de vida para mí, porque eso termina siendo un aspecto o un libro que yo siempre le digo a los estudiantes, es un libro que le decimos histosófico, es decir, que tiene muchas lecciones de vida para nosotros, para que aprendamos sabiduría y para que aprendamos qué debemos hacer. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por una parte, el énfasis es divino y por otra, el énfasis humano, que tienen que estar más o menos como en el mismo nivel.
porque si no, entonces, si enfatizamos lo divino, entonces iría en detrimento de lo humano. Si enfatizamos lo humano, iría en detrimento de lo divino y ya no hay una adecuada comprensión del texto bíblico. Tenemos que tener en cuenta entonces eso. En primer lugar, la Biblia es inspirada por Dios. En segundo lugar, la Biblia es el mensaje de Dios en palabras de seres humanos. Y de pronto alguien dirá, pero ¿cómo así? Entonces, ¿yo qué? ¿Cómo voy a hacer para saber cuándo es palabra de Dios, cuándo es palabra del ser humano? Otros dirán, no, pero si es así, entonces ya como que no se puede confiar mucho. No, gracias a Dios que el Señor permite que su mensaje nos llegue de esa manera. Dios, reitero, trabajando en equipo con el ser humano. Y eso es importantísimo, porque el Señor no deja por fuera a ese ser humano al cual quiere mostrarse. Por otro lado, tampoco el Señor pretende que nosotros definitivamente ya estemos en un proceso de espiritualidad tan elevada que ya no cometemos errores. No, los cometemos. Y Él lo sabe, Dios sabe exactamente con quién está tratando, nos conoce perfectamente, nos conoce más que nosotros mismos. Y es un descanso el saber que el texto bíblico está entonces mediado también por la idiosincrasia del ser humano. Me encanta esa manera de ver el texto bíblico. Si fuera solamente un Dios dictando leyes al ser humano, sería algo frío, algo lamentable. En tercer lugar, recuerde que estamos hablando de el por qué la Biblia, la teología de la Biblia. En tercer lugar, la Biblia es importante porque enseña principios perennes. Cuidado con esto. La Biblia enseña principios perennes. Cuando la Biblia pronuncia una vez algo, una norma, una ley, un mandamiento, la validez de ese mandamiento es perpetua, es eterna. Y tanto es así que obviamente este libro es aquel por el cual el Señor también me pedirá cuenta a mí, ¿cierto? Un ejemplo claro de eso es el Decálogo Divino, Éxodo 20, del 1 al 17, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Son principios perennes. ¿Por qué la Biblia, aunque fue escrita hace tanto tiempo, empezó a ser escrita más o menos por allá cerca al 1500 antes de Cristo? Se escribieron los primeros, digamos, o aparecieron los primeros estratos escritos del texto bíblico. Pero si a eso le adicionamos que antes del relato escrito hay el evento en sí, entonces mire cuánto tiempo hace que se empezó a escribir el texto bíblico. Pero esto es tan importante porque, aunque se escribió hace tanto tiempo, la Biblia tiene una característica importante. Está vigente en la actualidad. Está vigente en la actualidad y está vigente porque enseña principios perennes, permanentes, aplicables a todo ser humano, en cualquier época de la historia, en cualquier lugar del mundo, en cualquier religión y en cualquier sistema ético, político, económico. Tiene unos principios de vida. Y le estaba hablando de, por ejemplo, el Decálogo Divino. Y todavía están vigentes hoy esas 10 palabras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y justo hoy, después de que fue escrita, mire cuántos miles de años atrás, hoy tengo que interpelarme, dejarme interpelar por este texto y mirar si estoy teniendo dioses que no sean el Dios de Israel en mi vida. Y hoy me interpela esa palabra en siglo XXI. También me dice que no me haga imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y tengo que ser interpelado desde esa perspectiva. Me dice, cuidado, no tomes el nombre del Señor en vano. Me dice, cuidado, guarda el día de reposo. Cuidado, honra a padre y madre. No mate, no adultere, no hurte, no hable falso testimonio contra el hermano. No codicie ni la casa, ni el cónyuge, ni los siervos, ni demás propiedades del ser humano. Y todo eso está tan vigente en la actualidad que si nosotros nos diéramos la tarea de cumplir con aquellos mandamientos, definitivamente
este mundo estaría muy diferente de lo que está en la actualidad. ¿Quién va a creer? Pero en la actualidad, como hace miles de años, seguimos codiciando lo que tiene el otro. ¿Quién va a creer? Pero hoy, como hace más de miles de años, muchos miles de años, seguimos hurtando y seguimos matando. Y todo eso, si le adicionamos aquella reinterpretación que el Señor Jesucristo hace de esas 10 palabras, de ese decálogo divino, en el Nuevo Testamento, cuando dice, oísteis que fue dicho, mas yo digo que. Y dice, no, es que allá era no matar, pero cuidado, es que no es solamente matar. Es que usted si le dice necio, si aborrece a su hermano, ahí ya lo está matando. Y allá había un dicho no adulterar, pero yo les digo que si miramos a un hombre o a una mujer para codiciarlo, ya adulteramos. Y no es solamente hurtar de quitar pertenencias, es que le podemos quitar también la honra a una persona, la dignidad. Y resume en dos: amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Y están vigentes en la actualidad. Lo más poderoso, la herramienta más poderosa, el instrumento más poderoso que tiene el ser humano es el amor. Y el texto nos lo dice: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Hay un librito muy pequeño que se llama Ama y haz lo que quieras. Es una excelente mensaje. Eso es lo que el Señor nos dice: ame a su prójimo y haga lo que quiera, ame a Dios y haga lo que quiera. Es importante entonces que nosotros entendamos, en tercer lugar, que la Biblia, en cuanto a su teología, en cuanto al porqué de la Biblia, tenemos que decir, es que trata de principios perennes, aplicables a todo ser humano en cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia, independientemente de cualquier sistema ético o religioso que tenga. Y ahí están. Esos 10 mandamientos en cualquier religión, en cualquier sistema, en cualquier sociedad, deben cumplirse. Eso sería como lo mínimo que nosotros deberíamos observar para tener una sociedad justa, equitativa, en paz y creciente. Y ahí está en el texto bíblico. En cuarto lugar, está al alcance de todos. Esto es espectacular. Este aspecto de la Biblia me dice que es importante que nosotros entendamos que la Biblia está al alcance de todos. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero leer en Juan capítulo 20, un texto muy conocido por nosotros, pero a mí me encanta ese texto, la verdad. Pero Tomás, voy a leer desde el versículo 24 en adelante, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En cuarto lugar, tengo que decirle que en cuanto a la teología de la Biblia está al alcance de todos. Y cuando me refiero que está al alcance de todos, me refiero a que está al alcance de mentes simples, pero también está al alcance de mentes complejas. Está al alcance de una persona que para el cual es suficiente que le digan, hey, Dios te ama. Para decir, hay gente que de pronto el que les está enseñando, el predicador les dice, siga confiando en Dios en su problema porque Dios es justo. Y hay muchas personas que dicen, listo, es el predicador el que me lo está diciendo, lo amo, lo respeto, sé que, y me está diciendo que el Señor es justo, entonces listo, yo le creo. Pero hay otros que dicen, un momento, ¿Dios es justo? A ver, entonces, ¿qué es justicia? ¿Y será que hay solamente una clase de justicia? Y entonces esta persona se pone a investigar y dice, no hay una sola clase de justicia. Hay una justicia que es distributiva, punitiva, restaurativa. Y hay una cantidad de justicias. Entonces, fíjese que para uno es suficiente con que le digan que Dios es amor y que Dios es justo. Pero el otro simplemente tiene que empezar
a cuestionar, a decir, a preguntar. ¿Por qué? Porque, y no es que no quiera creer, es que su formato mental, su estructura mental lo lleva a eso, a investigar qué es justicia y cuántas clases de justicia hay y por qué, si realmente está bien el plan de el proceso de paz en Colombia o no, y eso cómo se ve desde la justicia de Dios. Son mentes un poco más complejas. Pero lo importante de esto es que la Biblia está al alcance de todos. Si para ti es suficiente con que te digan Dios es justo, la Biblia se te abre y te aclara ese asunto sencillamente. Pero si tu mente es de esas mentes complejas, si tu formato mental es mucho más complejo y quieres ir en busca de otras cosas, la Biblia también te las ofrece. Y por eso me gusta este texto, porque resulta que estaba Tomás y todos estaban entusiasmadísimos porque habían visto al Señor, ¿cierto? Y le dicen a Tomás, y Tomás, así como un poco indiferente y con mucha incredulidad y mucha duda, pues dice, pues si no lo veo y si no meto las manos, no creeré. Bien por Tomás. Porque reitero, Tomás está representando a esa clase de personas. Hay diferentes clases de dudas. Una es una duda caprichosa que le están mostrando y mostrando a la persona con argumentos, etcétera, y no cree. No, porque es que no me conviene, no me sirve, no creo. Pero otra es la duda metódica. Y la duda de Tomás no es una duda caprichosa, es una duda metódica. Una duda en la cual él necesita tener un método y solucionar ese método para poder decir, creo. Y entonces el Señor se le aparece, le dice, Tomás, ven acá, yo estoy en capacidad, estoy en condiciones. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas pruebas adicionales? Yo estoy en condiciones de dártelas y quiero dártelas, ven, mete, toca. Y le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Me encanta las conclusiones a las que llega Tomás. Cuando Tomás resuelve su duda, puede experimentar un crecimiento en él. Y ahí es cuando dice, mi Señor y mi Dios. Esto es bastante interesante porque el Señor, mire lo que el Señor le dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuidado con lo que le dice el Señor, porque a veces este texto por lo general se toma como algo negativo. El Señor lo que le está diciendo a Tomás es, bienaventurado, recordemos que es el Macario, ¿no? Feliz, eres feliz. Felices son los que no ven y creen. Y evidentemente quisiera citar otro texto de la Biblia que dice que el mucho estudio es fatiga la carne, y efectivamente es así. Es mucho más fácil para una persona que le dicen Dios es justo, siga creyendo en él, y él cree sin necesidad de más pruebas, sin necesidad de más lecturas, ni más búsqueda, a la otra persona que, reitero, tiene que buscar qué es justicia, qué clase de justicia hay, cómo es que actúa con Dios, etcétera. Esa persona tiene mucho más trabajo. Esa persona tiene mucho más fatiga para llegar de pronto a la misma conclusión. En las iglesias pasa mucho que hay unas ancianitas de esas que poco que poco hablan, que poco se les tiene en cuenta, y de pronto uno habla con ellas y curiosamente se da cuenta que ellas han llegado a la misma conclusión a la que uno ha llegado después de leerse un poco de libros, después de decir el hebreo dice esto, el griego dice esto, la teología paulina dice esto, la teología juanina dice esto, el documento yavista, loísta dice esto, y uno las escucha habla con ellas y uno se da cuenta que esas personas llegaron a las mismas conclusiones de uno, cuando uno tuvo que dar toda esa vuelta. Pero ellas solamente llegaron de acá allá y listo. Para algunos es suficiente entonces decir Dios es justo. Otros necesitan saber todos esos aspectos en cuanto a la justicia. Y para las dos clases de personas, la Biblia está abierta. Uno puede hacer un pregrado, una maestría, un doctorado, un postdoctorado y todo lo que quiera. ¿Y cuántos libros se han escrito de esto? Profundos, altos, elevados, a veces con unas lecturas muy complicadas de entender. Porque hay gente a la que necesita esa manera.
Entonces, la Biblia está al alcance de todos y se nos abre a todos de tal manera. Aquí yo soy uno, pero no soy el único. Hay cientos de personas y miles de personas como yo, a las cuales el texto nos tiene agarrados y nos ha enamorado y queremos leerlo y queremos investigarlo y queremos mirar qué dice el hebreo y qué dice el griego y todo ese asunto. Y ahí tenemos para toda la vida. Y está al alcance de las mentes simples y las mentes más complejas. En quinto lugar, quiero decirle que la Biblia contiene una riqueza literaria. Recordemos los aspectos de la teología de la Biblia que le estoy mencionando hoy. ¿Se acuerda que le dije? Que en primer lugar la Biblia era inspirada por Dios. En segundo lugar, la Biblia contiene el mensaje de Dios en palabras de seres humanos. En tercer lugar, le dije que la Biblia enseña principios perennes, principios que están vigentes hoy. Y en cuarto lugar, le dije que la Biblia está al alcance de todos. En quinto lugar, tengo que decirle que la Biblia contiene una riqueza literaria invaluable. Esto es espectacular. La Biblia contiene una riqueza literaria que es amplia. Es decir, una persona podría acercarse incluso a la Biblia y decir, no, yo la voy a leer, pero no creo que sea palabra del Señor. Me gusta más bien la literatura, la Biblia como literatura. Nada más si nosotros nos acercásemos a la Biblia como literatura, seríamos tan enriquecidos. Le cuento una cosa. Yo no sabía mucho de figuras literarias hasta que me acerqué al texto bíblico y empecé a estudiar hermenéutica. Ahorita puedo decirle que hay una cantidad de figuras literarias que están contenidas en el texto bíblico. Pleonasmos, eufemismos, sinécdoques, hebraísmos, prosopopeyas, metonimias, Haggadah, Halakha, censos plenios. Hay una cantidad de figuras literarias que lo enriquecen a uno. Hoy podemos llegar, alguien dice, no, eso es un pleonasmo, y uno ya puede decir, pleonasmo, sí. Yo me acuerdo que estudié la Biblia y ¿qué es pleonasmo? Pleonasmo es cuando hay una repetición innecesaria aparentemente de palabras. Y uno puede por lo menos responder a eso porque lo aprendí en el texto bíblico. Al texto bíblico le debo tener una pequeña idea de idiomas como el hebreo y como el griego. Aprender a leer analíticamente. Entonces, la Biblia tiene una riqueza literaria invaluable, tiene una cantidad de géneros literarios, que hoy en este momento nosotros podemos decir, por lo menos sé que es un género literario y sé cuáles son las características de cada uno. La Biblia tiene géneros literarios como evangelios, como epístolas o cartas, imagínense. Incluso puedes aprender hasta escribir una carta leyendo las cartas de Pablo. La Biblia tiene géneros literarios como el apocalíptico, como narraciones, como lo sapiencial, como la poética, como la profecía. Y esas poesías de la Biblia, eso es algo profundo. Esa tradición o literatura sapiencial del texto bíblico, eso es algo bárbaro. Las narraciones de la Biblia son algo impactante, son algo definitivamente bien construido, algo que es muy profundo. Esa poética de la Biblia tiene una métrica espectacular, tiene unos paralelismos estupendos. El género literario legal, con sus leyes casuísticas y apodícticas, todo eso está en el texto bíblico. Entonces, basta con que yo me acerque a la Biblia con esa riqueza literaria para poder aprender tanto de literatura, de cómo es que se escribe, de cuáles son las características de cada uno de los géneros literarios. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Pues por lo menos para saber identificar qué es una poesía de una narrativa. Eso es cuestión de cultura general. Y todo eso lo aprendemos cuando nos enfocamos en el texto bíblico. Una persona no podría considerarse una persona culta, un literato, si no sabe exactamente el contenido del texto bíblico. De hecho, muchos personajes que han escrito en la historia han sacado esos ejemplos de escritura de acá. Entonces, eso es otra ventaja enorme de la Biblia. Y quiero trabajar hoy, por último, pero no porque termine, porque tengo una cantidad de datos al respecto, pero el tiempo siempre nos corre.
Pero quiero decirte por último que la Biblia contiene la solución a los problemas más álgidos de la humanidad. Eso me encanta. De pronto cuando la gente nos ve hablar, nos escucha hablar de la manera que hablamos y dictamos y impartimos nuestras clases, la gente como que dice, ¿y esta persona será que sí es cristiano? ¿Y esta persona será que sí cree en Dios? Y esta persona, muchas veces me dicen, ¿y usted qué es lo que predica? Pues yo predico lo que está en la Biblia. Pero algo que me tiene conquistado, que me tiene atrapado el texto bíblico, es que estoy 100% seguro que en la Biblia está la solución para los problemas más álgidos de la humanidad, del ser humano como individuo, de las familias y de las sociedades enteras. Porque curiosamente, nosotros sabemos que hay sistemas políticos, que puede ser comunismo, que puede ser democracia, pero cuidado, la Biblia tiene también su propio sistema político. Y nos hace también un recorrido por todos esos sistemas políticos con sus fisuras y con sus cualidades. Y el Señor nos dice, mire, aquí está este sistema político monárquico, aquí está este sistema político anfictiónico, aquí está este otro sistema político, a veces, y todos los podemos analizar en el texto bíblico, conociendo lo bueno y lo malo de cada uno. Y nuestro sistema económico en la actualidad se llama neocapitalismo, pero la Biblia tiene otro sistema económico que toma ese neocapitalismo y le dice, mire, lo que usted está haciendo está mal en esto y en esto. El sistema económico que muestra el texto bíblico es mucho mejor que el que usted está planteando. Y también tiene una explicación en cuanto a los diferentes sistemas religiosos, en cuanto a los diferentes sistemas espirituales, en cuanto a las diferentes escuelas de ética. Ahí están en el texto bíblico. Ahí están la ética situacional, la ética contextual, la ética utilitarista. Todos están ahí. Comparando el Señor con esos otros sistemas éticos, las grandes escuelas de ética, diciendo, cuidado, aquí hay un sistema ético muy importante. Y si nosotros realmente como seres humanos quisiéramos, podemos encontrar en la Biblia la solución a los problemas más álgidos de tu vida, de nuestra comunidad, de la humanidad entera. Viendo todas esas perspectivas, yo digo realmente vale la pena que este libro siga siendo aquel que rija nuestras vidas. Eso sí, bien interpretado, que no es tan fácil, ¿no? Conociendo por lo menos las diferentes posturas de cada aspecto que contiene este texto bíblico, para no terminar convirtiéndonos en ultraliteralistas. O por otro lado, quitándole absolutamente todo peso de inspiración divina al texto bíblico. Pero definitivamente tenemos que rescatar, valorar, evaluar lo que estamos creyendo, practicando y enseñando el texto bíblico. Y ojalá que Dios nos lleve a la conclusión de que definitivamente tenemos que seguir valorando el texto bíblico como lo mejor que le ha pasado al ser humano, porque evidentemente es así. Gracias, Señor, por el texto bíblico que nos has dejado. Si bien no es la única manera de conocer la revelación de Dios, de conocer a Dios, de acercarnos a Él, sabemos que no es así, pero sí es una muy importante. El libro más vendido, ¿no? Permitamos que sea, desde esa perspectiva, el libro también más enseñado, más practicado para la gloria del Señor. Mis amados, realmente las enseñanzas que tiene la Biblia son algo espectacular. Son algo espectacular. Recordemos que la Biblia es inspirada por Dios. Recordemos que la Biblia es mensaje de Dios en palabras de seres humanos. Recordemos que la Biblia trata de principios perennes. Recordemos que la Biblia está abierta para todos, para mentes sencillas, pero para mentes profundas también. Recordemos que la Biblia tiene una gran riqueza de géneros literarios. Y recordemos que en la Biblia está la solución a los problemas más complejos del ser humano. Y cualquiera de esas perspectivas, o todas en su conjunto, son un desafío y son una motivación para que nosotros sigamos
experimentando, analizando, leyendo el texto bíblico. Y agradezco al Señor porque me permite vivir una vida leyendo, estudiando este texto y enseñándolo. Para mí ha sido una gran bendición y me siento muy, muy privilegiado de que el Señor me permita hacer lo que amo hacer. Esta madrugada estaba dándole los últimos tintes a esta palabra. 3 de la mañana estaba ahí y le estaba diciendo al Señor mientras estudiaba esto, le decía, Señor, esto me encanta, esto me fascina. 3 de la mañana y alguien diría, no, 3 de la mañana, no, yo estaba durmiendo, yo estaba arrancando. Quiero decirle, yo por lo general a esa hora siempre estoy estudiando el texto bíblico, porque me acostumbré a hacerlo a esa hora, porque hay bastantes beneficios de estudiar a esa hora de la madrugada, y me acostumbré así, pero me encanta. Me levanto y no siento la pereza, ay, qué pereza. Te cuento que soy tan afortunado de que trabaje en este asunto de la enseñanza, el análisis, la práctica del texto bíblico, que no soy de esas personas que un domingo en la noche estaban diciendo qué pereza mañana levantarse a trabajar. Soy afortunado porque puedo decir, Señor, gracias,